que es una toma de decisión rápida, Steven, en vez de seguirla y acompañarla en el buceo y esperar a que ella perdiera el conocimiento para subirla y que ambos estuvieran seguros, sprintó a lo máximo que pudo para seguirla, cogerla y desde 50 metros subirla. Nosotros hicimos un reporte de 15 páginas de este accidente y determinamos que se tardó entre minuto y medio en encontrar a Steven, que estaba boca abajo y lamentablemente pues había encharcado los pulmones y falleció. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar contigo. La verdad que desde que contactamos te voy siguiendo y me gusta mucho lo que haces, el contenido que publicas y cosas muy interesantes para el día a día. La verdad que a veces estoy a punto de comerme una rebanada de pan y digo, hostia, a ver, espera, a ver, ¿qué dirá David de esto, no? Pero bueno, Pero igual te la comes. me la como igual, sí. Los apneístas somos así, vamos en contra de respirar, en contra de seguir ciertas normas vitales. Mira, de verdad que, bueno, yo te empecé a seguir porque yo, para poner un poquito también en contexto a las personas que nos estén escuchando, ya te voy a pedir que te introduzcas tú y expliques un poquito más qué es lo que haces, a qué te dedicas, de qué son todas esas medallas que tienes allí detrás. Pero yo voy a hacer una introducción muy, muy breve. Miguel Lozano es apneísta profesional especializado en las modalidades de profundidad. Y esto lo estoy leyendo literalmente como sale en tu página web, se ha proclamado doble subcampeón del mundo en 2 de las 3 disciplinas de profundidad en el Campeonato del Mundo AIDA. Yo llegué a este deporte y ahora te pido que te introduzcas tú de forma más profesional y más específica y a más profundidad. Pero yo llegué a este deporte por casualidad y te lo digo sinceramente. Yo iba a hacer una certificación de buceo viviendo en Playa del Carmen y por alguna razón, no sé por qué, se me cruzó el tema del deep diving. Así le conocí yo, no sé realmente si se llama así o es apnea en español. Y allí fue como me terminé certificando en AIDA 2. De verdad que la experiencia fue brutal. O sea, para quien nunca haya meditado en su vida, y ya hablaremos de esto, te preguntaré sobre esto, creo que es la mejor meditación que van a tener en su puta vida. Pero Miguel, cuéntame tú un poquito más de qué se trata, a qué te dedicas, primero que nada, quién eres, quién es Miguel Lozano y de qué se trata esto de la apnea o el deep diving. Mm. Bueno, yo soy un chico de Barcelona, de España, y bueno, desde pequeño, seguramente como mucha gente que nos escucha, pues ha tenido mucha curiosidad por el mar y bueno, pues vivo enfrente de la playa y siempre he estado jugando bajo el agua, buscando pulpos bajo las rocas, cogiendo mejillones y bueno, pues intentando cruzar una piscina o coger una moneda antes de que tocara el fondo de la piscina. Y yo creo que esa curiosidad que muchos niños y niñas hacen de forma innata, pues la fui desarrollando, pues igual que tú descubriste en Playa del Carmen que había un deporte que se llamaba apnea o freediving y demás, pues yo viajando por el mundo con 22, 23 años, pues empecé a descubrir que eso que hacía yo de forma innata, pues había un deporte que se dedicaba a intentar aguantar el mayor tiempo la respiración o hacer la mayor distancia o hacer la máxima profundidad, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, desde entonces, enfoqué toda mi energía en mejorar, en entender bien este deporte y, bueno, como era mi pasión y también mi terapia, pues decidí irme a vivir a Egipto, a Dahab, que es una de las mecas de la apnea mundial, porque tiene un blue hole muy profundo, de unos 100 metros de profundidad y donde, bueno, pues mucha gente con las mismas curiosidades por la apnea y por el entrenamiento de la apnea, pues se centran ahí, como pasaría en el surf o la escalada en otros sitios del mundo. Y ahí estuve unos años viviendo y ahí empecé mi singladura con la apnea profunda. Entonces, bueno, pues gracias a esa pasión he podido dedicar mi vida al entrenamiento, a entender mejor la apnea profunda, que es a lo que estoy especializado. Y pues he podido ganar campeonatos, he intentado récords del mundo, he hecho récords continentales, nacionales y bueno, pero siempre con el objetivo principal de saciar mi curiosidad por la apnea y también por mí mismo, cómo enfrentarme a esas situaciones en la que aflora el instinto de supervivencia, en el que hay un trabajo biomecánico, en el que se trabaja la flexibilidad, la adaptación a la profundidad, bueno, muchos factores físicos, fisiológicos, mentales, técnicos. Y es un deporte tan complejo y tan sencillo a la vez, ¿no? Porque el objetivo es moverse lo menos posible y ser lo máximo eficiente, ¿no? Pero bueno, ese es un juego entre la parte racional, emocional y bueno, por eso creo que la apnea también es muy terapéutica y que es para todo el mundo, no solo a nivel deportivo.
¿Crees que en tu caso, y te hago esta pregunta porque haciendo la certificación de AIDA 2, conocí de hecho una chica que claro, ella se había iniciado un poco como tú, un poco con el juego, ¿no? De muy de niño. ¿Crees que es algo en general en tu entorno, en este deporte, que se inicia generalmente así, como un juego? Es decir, comienzas jugando un poco en el mar y luego descubres que hay una disciplina. Sí, yo creo, no tiene por qué ser así, porque hay grandes apneístas que no tenían esa proximidad con el mar, o incluso que su familia, pues hay muchos niños que yo veo a niños de la edad de mis hijas y los padres les ponen flotadores por todas partes porque tienen miedo que sus hijos se ahoguen, porque no tienen el conocimiento de cómo enseñar a un niño a estar en ese medio, ¿no? Y hay mucha gente que son grandes apneístas, pero que no tenían ese bagaje desde la niñez. Pero bueno, en la apnea, por un lado, bueno, cuanto más sensibilidad tengas al agua, igual que un nadador, es más fácil que tú te adaptes más rápido a esas adaptaciones, porque al final es moverse en el agua de alguna manera y cuanto más exposición hayas tenido desde siempre, pues más rápido puedes llegar a cierto nivel, ¿no? Pero hay ejemplos de grandes apneístas que no han tenido ese bagaje desde pequeños y bueno, tienen esa constancia, esa curiosidad, ese entrenamiento y bueno, les puede llegar a un gran nivel, ¿no? Pero bueno, generalmente son gente que desde bien pequeño ha tenido pues esa fascinación o esa curiosidad o son nadadores o bueno, gente que le ha gustado mucho el agua. Sí, yo la verdad nunca, primero no conocía de la práctica deportiva, la descubrí fue estando allí viviendo en Playa del Carmen, entre Playa del Carmen y Cancún. Y te lo preguntaba porque casualmente una de las chicas que estaba haciendo la certificación también lo descubrió, o sea, de muy pequeña se metían en pozos de agua y típico que tiras algo y el primero que lo consiga y todas estas prácticas Ah, que además te ayudan a desarrollar todo lo que es la parte de la respiración, que ya seguramente nos meteremos en eso, que es lo que a mí más me alucinó de toda la práctica. Yo había dicho deep diving, pero tienes razón, es free diving. Yo no sé por qué le digo a veces deep diving. Y voy a contar una anécdota porque, claro, yo la primera vez que lo hice, cuando estaba haciendo la certificación, yo le mando un vídeo a mi madre de yo haciendo la inmersión y como al rato, como a la hora después, ya me dice, ah, qué increíble, qué fabuloso. Al rato me escribe y me dice, pero no llevas oxígeno. Para que la gente entienda, o sea, esto es como buceo, pero sin bombona de oxígeno. ¿Cómo haces para aguantar? ¿Qué tiempo se aguanta? Porque he visto que tienes un récord mundial. El quinto a día de hoy, me imagino, creo que es 120, 122, no recuerdo bien. ujú, ujú. ¿Cómo hace? O sea, ¿qué capacidad tiene nuestro cuerpo para poder llegar a esas profundidades y aguantar tanto tiempo sin tomar oxígeno? Bueno, es todo una cuestión de equilibrio la apnea, ¿no? Es una cuestión de eficiencia y movimiento para reducir el consumo al máximo, pero recorrer la mayor distancia, ¿no? Ese es un poco ese juego, ese equilibrio en todo eso, ¿no? Al final buscamos siempre la eficiencia. Los seres humanos somos mamíferos con un pasado terrestre y acuático y con las adaptaciones fisiológicas muy similares a los mamíferos acuáticos, como las ballenas, los delfines y demás. Entonces, esas adaptaciones que tenemos de forma innata las podemos entrenar con la repetición y la exposición, ¿no? Digamos. Entonces, nosotros con el conocimiento profundo sobre la fisiología sabemos qué hemos de hacer para poder mejorar esas adaptaciones, que haya una mejor bradicardia, una reducción del ritmo cardíaco, vasoconstricción periférica, la sangre migre a los órganos que necesitamos que se protejan ante una agresión por una hipoxia o por una excesiva presión a nuestros pulmones. La técnica es básica, entender cómo moverse, cómo reducir el consumo, cómo utilizar las flotabilidades de nuestro cuerpo, depende de la profundidad a la que estemos. La compensación de los oídos, el aleteo, todo el aspecto más técnico para que el consumo sea bajo. Y luego la seguridad, ¿no? Unos buenos protocolos de seguridad para que nos permitan, digamos, controlar la parte mental, que es importante también para que el consumo se mantenga bajo, ¿no? Para no activar el corazón, el ritmo cardíaco y producir un consumo excesivo, ¿no? Entonces, cuando nos basamos en conocimiento, en técnica y en seguridad, somos capaces de enfrentarnos a grandes profundidades y a estar durante mucho tiempo, ¿no? Yo no soy especialista en tiempo, hago 8 o 9 minutos porque entreno para mejorar la profundidad, pero cuando nos movemos en profundidad, obviamente el consumo aumenta y el tiempo se reduce, ¿no? Entonces ya estamos hablando de buceos de 4 o 5 minutos a más de 120 metros de profundidad, donde hay que buscar ese equilibrio que decía de ir muy profundo, con un consumo bajo, pero contando que nos queda toda la subida todavía,
y eso es progresivo, ¿no? Nos adaptamos fisiológica, técnica, mentalmente y físicamente a ese ejercicio de forma progresiva. Pues si tú has bajado 20, 25, 28, 30, 30, 30, aumentamos, afianzamos y ahí pues si lo extrapolas a años de entrenamiento, pues puedes llegar a grandes profundidades, claro. ¿Cómo se entrena específicamente este tipo de práctica? Porque más allá de obviamente de todos los protocolos de seguridad y obviamente los riesgos que implica, y que ya seguramente te preguntaré sobre ello, pero ¿cómo se entrena? Porque al final cuando tú quieres nadar, tú pues vas y nadas. En esto Claro. no sé si únicamente metiéndote en piscina o metiéndote pues de repente en un cenote yendo a más profundidad, o hay alguna práctica más allá fuera del agua que se pueda realizar o que realices tú para entrenar esa capacidad. A ver, depende un poco tus condiciones y de tu entorno y donde vivas también, ¿no? Porque claro, yo sí que he asociado siempre la apnea a apnea profunda, entonces siempre he querido y necesitaba vivir en sitios donde tuviera acceso a mucha profundidad en el mar, ¿no? Por eso he vivido años en Egipto, en las Islas Canarias, en Tenerife. Siempre me he ido moviendo en el sudeste asiático, en el Caribe, sitios donde podía estar continuamente entrenando, para entrenar específico, que es la profundidad, que es la mejor entrenamiento para adaptarse a todos los niveles, con una bajada entre la parte física, mental, fisiológica, técnica, ¿no? Y es lo más eficiente. Depende de tu nivel, cuanto más nivel tengas, generalmente ya empiezas a meter más ciclos, microciclos dentro del entrenamiento, donde pues trabajas tus carencias, ¿no? Pues si tu carencia es más física, pues trabajas un poco más ganar fuerza. Si es más una cuestión fisiológica, entrenas más en piscina para trabajar la tolerancia a la hipercapnia, que es el exceso de CO2, a la falta de oxígeno, a la hipoxia, al exceso de lactato del músculo para acostumbrarte a ese dolor de las piernas o de los brazos. En gimnasio también trabajamos la flexibilidad intercostal, diafragmática y pulmonar mediante estiramientos. Entonces, digamos que tienes que ir combinando este tipo de entrenamientos aeróbicos al principio y más anaeróbicos después para trabajar específicamente lo que quieres y la disciplina, ¿no? Pero si no tienes acceso al mar, pues bueno, tienes posibilidades de entrenamiento en seco. Si estás solo, pues puedes hacer estiramientos en seco, puedes hacer apneas en seco, digamos, tablas de CO2 con apneas no muy largas, pero con recuperaciones cortas. Y si ya metemos agua, tanto piscina como mar, hay que hacerlo en parejas. Es la regla de oro en la apnea, porque obviamente la apnea es muy, muy segura. Pero si pierdes el conocimiento y nadie te saca la boca del agua, pues te ahogas. Entonces, es como escalar sin cuerda. Pues ya no es escalada deportiva, es trepar una pared, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, si no llevas cuerda y te caes, te matas, en la apnea, si pierdes el conocimiento, te ahogas, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy definidos los sistemas de seguridad y entender qué es lo que quieres entrenar. Aunque al principio yo suelo recomendar más a la gente que en vez de volverse loco con nutrición, entrenamientos, fuerza, flexibilidad, mucha apnea. Todo lo posible, ¿no? Apnea específica, ¿no? En piscina o en mar, para mejorar su conocimiento, su flotabilidad, su técnica, su movimiento, su compensación y también sus miedos, sus inseguridades, entenderlas y sobre eso ya irá trabajando para tener sus necesidades y trabajarlas específicamente. Básicamente, Miguel, una de las cosas que más me llamó la atención mientras hacía la práctica deportiva era justamente el nivel de seguridad que había detrás, ¿no? Sobre todo cómo nos entrenaban, no únicamente para la práctica deportiva, sino para toda la parte de seguridad. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención y te quería preguntar, ¿qué desafíos realmente te encuentras cuando estás haciendo una inmersión? No tanto como cuando la haces tú, sino cuando te toca ser el que acompaña a la persona por temas de seguridad. Mm. Bueno, a ver, la apnea es un sistema de parejas principalmente. Entonces, digamos que es un deporte minoritario. Aquí no hay grandes estrellas, ¿no? Si tú te haces la seguridad, luego la tienes que proveer tú, porque al final entrenas con un compañero y él quiere bajar o ella quiere bajar y tú después. Entonces, se hace un sistema de parejas como mínimo. Como mínimo tiene que ser dos personas. Entonces tienes que estar, tanto cuando la provees o cuando te la dan, al nivel que se exige para la inmersión que tiene, ¿no? Normalmente hay una regla que sería un tercio de la profundidad a la que va a bajar. O sea, si yo voy a bajar 100 metros, pues la persona que me tiene que proveer la seguridad
como mínimo debería ser capaz de bajar 30 metros y subirme, en el caso de que yo tuviera un problema, ¿no? Aún así, tenemos la fisiología de nuestra parte, el conocimiento, la ciencia nos permite entender que los problemas de hipoxia no van a ocurrir en profundidad, porque a más profundidad hay más presión y la presión parcial de oxígeno en sangre aumenta. Por lo tanto, si tú eres progresivo y te adaptas a nivel de consumo, no deberías tener ningún problema abajo. Pero sí que puede ocurrir, especialmente en los últimos 10 metros, porque en 10 metros hay el doble de presión que en superficie, pasamos de 2 atmósferas a 1 al subir, y por eso se le llama síncope de aguas poco profundas, porque en los últimos 10 metros cae la presión total y por lo tanto cae la presión parcial de oxígeno en sangre, y ahí es donde podríamos desvanecernos, el síncope, el blackout, y ahí es donde tiene que haber como mínimo un apneísta de seguridad. Entonces, más profundo, más ampliamos ese rango de esos 0,10, 0,20, 0,30 en la apnea recreativa para poder asistir a esa persona. Entonces, tienes que estar preparado cuando asistes de que eres capaz de hacer eso, y si no, pues tienes que comunicar, oye, yo no puedo asistirte tan profundo, tienes que bajar un poco menos para poder aceptar seguridad con garantías un poco menos. Y al contrario, entonces así es como se entrena. Pero no tiene por qué, en la apnea tenemos la gente tiene la percepción de que entrenamos cada vez a ir más, y entramos más de forma progresiva, pero muchos días no entrenamos a hacer más, sino que entramos en buceo en exhalación, entramos la técnica de aleteo, los primeros 10, 15, 20 o 30 metros, trabajamos a aumentar tiempos de profundidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, y en los cenotes es un buen sitio porque tienes esas profundidades accesibles y demás para trabajar la compensación, la flexibilidad, la caída libre, muchos ejercicios a poca profundidad. Entonces, bueno, no siempre es necesario hacer grandes profundidades, ¿no? Aunque luego, obviamente, el objetivo es dar base para poder enfrentarte a mayor profundidad. Mira, a mí hay algo que me ocurrió haciendo yo, para serte sincero, cuando supe de la actividad, me inscribí en la certificación, pero porque yo quería mejorar la capacidad respiratoria. Obviamente luego, y aquí es donde te voy a preguntar realmente hasta qué punto se mejora con la práctica o hasta qué punto a nivel fisiológico se puede mejorar todo lo que es la respiración y la capacidad respiratoria. Pero me terminé encontrando con otro montón de beneficios, sobre todo a nivel de concentración, la parte también meditativa, el estar ahí abajo, estás solo, estás aislado, todo este mundo de descubrimiento que hay allí. Pero, ¿qué beneficios tiene para lo que es la parte de la respiración a nivel fisiológico, a nivel incluso mecánico? Bueno, nosotros los apneístas no somos fisioterapeutas, la mayoría no son fisioterapeutas respiratorios y demás, pero sí que es nuestra base, ¿no? La respiración. Entonces, ahondamos mucho en un conocimiento profundo sobre eso para aprender a respirar, para aguantar la respiración, ¿no? Entonces, eso tiene beneficios, especialmente pues, la mejora de la flexibilidad diafragmática intercostal, pulmonar en sí mismo, ganar su mayor flexibilidad, un mejor intercambio gaseoso, o sea, mejorar la higiene respiratoria, y aprendemos a generar presión pulmonar para que aumente la presión y haya una mejor difusión, ¿no? Aumento del gradiente, y ahora, digamos, saturamos mejor, más rápido, después de una apnea muy profunda y de mucho tiempo para, digamos, saturar rápido cuando estamos con los niveles muy bajos de oxígeno. Entonces, todo ese conocimiento que hemos tenido para mejorar el rendimiento deportivo y también la seguridad, lo estamos aplicando en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito deportivo de otros deportes, de alto rendimiento, el ámbito terapéutico, corporativo, de salud. Digamos que al final la mayoría de la gente respira mal, eso produce normalmente también procesos pues, inflamatorios o incluso también de ansiedad, y bueno, pues eso también lleva un poco conectado con la parte terapéutica, ¿no? Intentar utilizar la apnea, la respiración y en nuestro caso también la apnea como herramientas para la mejora, ¿no? Y luego ya si nos metemos en algo deportivo, pues obviamente entrenamiento hipoventilatorio, producción de lactato, respiraciones para recuperar más rápido. Hay muchas herramientas que se utilizan para mejorar el rendimiento. Y yo creo que es el gran olvidado dentro del deporte y de la salud. Yo he trabajado con enfermos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y básicamente casi todos solo tomaban fármacos, pero había muy poco que hiciera fisioterapia respiratoria, ¿no? Y lo que buscamos en la fisioterapia respiratoria es mejorar la flexibilidad de unos músculos que de por sí ya están atrofiados porque se mueven poco, para reducir el volumen residual. El volumen residual es el aire
que no se moviliza, ese porcentaje que normalmente debería ser un 20% de la capacidad pulmonar total, y que una persona con poca movilidad es más elevado y por lo tanto su rango de capacidad vital es muy bajo y tiene muy mala ventilación. Cuando trabajamos, independientemente de que siga utilizando fármacos, cuando trabajamos su flexibilidad mediante ejercicios de respiración y de flexibilidad, su vital aumenta y su residual se reduce, por lo tanto su intercambio gaseoso es mejor. Y eso se hace mediante ciencia. Se hace un estudio con pruebas de pletismografía para saber sus volúmenes pulmonares y en 6 meses o un año vemos la respuesta que hay a esa fisioterapia respiratoria. Entonces, bueno, digamos que hay evidencia que hay una mejora y que se utiliza la respiración para eso, y nosotros, pues bueno, es nuestra base el haber trabajado todo eso para mejorar, en nuestro caso, la apnea, ¿no? Era nuestro objetivo, claro. Miguel, te lo comentaba justamente porque, claro, justamente en esa época en la que estuve viviendo en Playa del Carmen, estaba todavía batallando con un tema de ansiedad. Sabía que también tenía un problema a nivel de respiración. O sea, ya, bueno, aquí no voy a entrar en detalles, pero yo tuve una intervención de muy, muy pequeñito y eso generó también adherencia en los costados justamente de la caja torácica, ¿no? Que es la que se tiene que hinchar para, obviamente, tener una buena respiración. Entonces, claro, históricamente eso me ha ocasionado problemas de estreñimiento, problemas de ansiedad, etcétera. Y yo busqué esta práctica deportiva porque sabía que me podía ayudar en justamente en mejorar los patrones, teniendo en cuenta de que justamente lo que decía Miguel, al final al mejorar tú el diafragma o todos esos músculos intercostales, mejoran no únicamente la respiración, sino que hay muchos procesos en nuestro organismo que dependen de ese movimiento de la respiración, entre ellos la motilidad intestinal. Y te preguntaba más allá de los beneficios físicos o fisiológicos, porque luego me encontré con la sorpresa de que estaba mejorando también otros aspectos y muchos aspectos a nivel mental, ¿no? El estar, sobre todo, hay algo que me llama mucho la atención y es el miedo que uno, lo comparo mucho con la escalada. En la escalada, a medida que vas subiendo piedra tras piedra, te vas buscando obstáculos, pero son obstáculos mentales. En el freediving sucede un poco igual. Muchas veces la mente, y yo aquí te quería preguntar porque en muchos casos uno termina tirando para arriba porque piensas que no tienes oxígeno, pero realmente ¿qué es lo que ocurre? Porque si uno le pusiera un medidor de oxígeno a una persona cuando está practicando la apnea, realmente oxígeno en sangre no hay. ¿Cuál es la necesidad del cuerpo y ese nivel de ansiedad que aumenta de querer salir? Porque uno cuando sale no hace de respirar. Es todo lo contrario. De hecho, la práctica recuerdo que y hacer la seña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí en el cuerpo? ¿Qué es lo que está faltando realmente y qué es lo que quiere el cuerpo que tú busques para hacerte subir? Bueno, como dices tú, es normal esa percepción, ¿no? Porque somos seres emocionales y también racionales. Sabemos que si no respiras es malo para la salud y puede ser un riesgo vital. Entonces está asociado el aguantar respiración como algo antinatural. Cuando no es así, porque somos mamíferos y tenemos ese tipo de adaptaciones diseñadas para aguantar la respiración en momentos puntuales, ¿no? Y estamos diseñados de forma innata, ¿no? Lo que pasa es que a la gente lo que le falta es el conocimiento, entender fisiológicamente lo que pasa cuando aguantamos la respiración. Entonces, como decía al principio, si tienes conocimiento, técnica y seguridad, eres capaz de enfrentarte mentalmente a esa situación que tú tienes asociada a un riesgo y que actúas de forma instintiva cuando te ves en una situación de riesgo, como cuando escalas, ¿no? Hay un libro, Guerreros de la Roca, que está habla del entrenamiento mental para escaladores y yo cuando lo leía muy parecido a lo que nos pasaba a los apneístas. Entonces, un apneísta cuando desciende, independientemente de su mente que le va diciendo te estás yendo muy profundo, date la vuelta porque te falta toda la subida, y ese diálogo interno que es normal porque somos cautos, queremos sobrevivir a esas situaciones, pero luego hay aspectos fisiológicos, ¿no? Por un lado, el ser humano no tenemos tenemos receptores con poca sensibilidad a la hipoxia, pero con mucha sensibilidad a la hipercapnia. La hipercapnia es el exceso de CO2 en sangre. Cuando aguantamos la respiración, se consume oxígeno y se acumula CO2 en sangre. La falta de oxígeno es hipoxia y el exceso de CO2 en sangre es hipercapnia.
Entonces nosotros cuando tenemos ganas de respirar es porque el centro respiratorio del cerebro le envía una señal al diafragma para que se contraiga, con lo que le llamamos contracciones diafragmáticas debido al exceso de CO2 en sangre. Eso es una señal para que tú obviamente o empieces a respirar o tengas margen para llegar hasta arriba, o aguantar durante más tiempo, pero no te falta oxígeno. De hecho, cuanto más tiempo aguantes la respiración, mayores son las adaptaciones para que el consumo de oxígeno se reduzca. Se baja más el ritmo cardíaco, se produce una vasoconstricción periférica, la sangre migra, el bazo se contrae. O sea, hay una serie de adaptaciones que nos ponen en modo apnea, supervivencia de alguna manera, ¿no? Pero es normal que cuando tienes esa sensación, pues la gente se dé la vuelta y hay que hacerle caso porque es progresivo el adaptarse ahí, ¿no? Pero también es verdad que cuanto más profundo, más presión y más presión parcial de oxígeno en sangre. Por lo tanto, más oxígeno disponible vamos a tener. Pero eso es progresivo y hay que entender que, bueno, vamos profundo, subimos y vamos adaptándonos también fisiológica, técnica y mentalmente. Y cuando salimos de una apnea, en realidad lo que buscamos es una exhalación pasiva para soltar presión, una inspiración forzada y mantenemos 1 o 2 segundos la respiración. Sería como para sostener, para aumentar la presión pulmonar y que el gradiente aumente y mejorar la saturación. Eso en inglés llaman hug breathing, lo hacen los pilotos de caza también, para mejorar esa saturación, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, es mucho conocimiento para seguir una metodología que haga que la gente sea capaz de enfrentarse a sus inseguridades, ¿no? Hablemos un poquito de esa conexión mente-cuerpo que te comentaba antes y que tú también profundizabas. ¿Cómo influye todo lo que es la concentración? Porque una de las cosas que más me alucinó tengo ganas de verdad de volver este año a practicarlo nuevamente, porque una de las cosas que más me llamaba la atención era justamente esa conexión que tienes contigo mismo porque estás completamente aislado. O sea, va mucho más allá, por eso decía de que si nunca han sido capaces de meditar, va a ser la meditación más espectacular que van a tener en su vida. ¿Cómo influye la concentración y esa conexión mental en tu capacidad, ya como aquí como profesional, de llegar a tanta profundidad, hacer inmersiones exitosas? Bueno, eso es básico. Nosotros, de hecho, la mayoría lo que nos enganchó realmente es el aspecto mental, porque subir y bajar un cabo a priori o aguantar la respiración flotando no parece muy emocionante, ¿no? Pero dentro de ese ejercicio hay un ser pensante que está intentando relajarse, que está intentando conocerse mejor. Entonces, bueno, ese es el juego de la apnea, que eso es lo bonito, ¿no? Entonces, obviamente nosotros nos enfrentamos a una situación dual en la que el instinto de supervivencia te pide una cosa, que es no hagas esto, y lo hace de una manera aumentándote el ritmo cardíaco y produciendo adrenalina, que es como actuaríamos ante una situación de riesgo, ¿no? Si ahora viene un león aquí, pues mi instinto supervivencia evolutivo es ponerme bajo estrés para poder sobrevivir o corriendo, saltando o cualquiera que fuera la situación que tuviera que hacer, ¿no? Pues ante una situación como la apnea, que es muy profundo, se despierta ese instinto, aflora ese instinto de supervivencia. Entonces, mediante la respiración, la relajación, la racionalización de esa situación emocional o instintiva, traducida a la razón, y la repetición y exposición, somos capaces de mantenernos tranquilos en esas situaciones. Y lo bonito de la apnea estática, por ejemplo, que es aguantar la respiración en estado inmóvil, pues vivimos en un mundo muy acelerado, con mucho estrés, produciendo cortisol continuamente, y la apnea es una actividad muy introspectiva, como pocas, ¿no? Hay pocos deportes y actividades que son para ti mismo, aunque lo hagas con un compañero por temas de seguridad, pero eres tú contigo mismo y tu mente, y cuando eres capaz de llegar a ese punto de esa meditación subacuática que decías, que es un momento muy especial porque no sabes ya si estás flotando, si no, si estás respirando o no estás respirando porque has entrado en un estado de divagación, pues ese punto de conexión es increíble, ¿no? Y es especialmente en el agua donde estás ingrávido, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto de conexión, independientemente de si hagas 1, 2, 5 minutos, ¿no? Sí que es verdad que obviamente cuanto más minutos quieras hacer, 8, 10, 12 minutos, pues hay entrenamiento y hay también sufrimiento, ¿no? Como subir al Everest. Pero en el aspecto más recreativo, que es lo que buscamos de acercar a la gente, es cuando llegamos a ese punto en el que estamos completamente relajados
pues la gente pues, sale alucinada, ¿no? Porque tenían una expectativa, que creían que no eran capaces de hacer algo, les refuerza su seguridad, su confianza, porque al final dicen, hostia, yo creía que no, esto no era para mí y todo el mundo es un mamífero, puede, solo con ese conocimiento, esa técnica, esa seguridad, son capaces de aguantar el tiempo que sea, pero llegar a un punto en el que disocien el hecho de que están aguantando la respiración, ¿no? No, para mí realmente fue una experiencia espectacular, o sea, superó mis expectativas N cantidad de veces, o sea, fue realmente una experiencia que repetiría. Lo relacionaba antes muchas veces con el tema de la escalada, sobre todo por lo que tú decías, el luchar contra el instinto de supervivencia. Es como, Claro. al final, como todo, ¿no? Si estás escalando, pues lo normal sería que bajaras, no que subieras, para obviamente disminuir el riesgo de caída y de muerte. Pero bueno, esa dualidad y es lo bonito también de ese tipo de deportes. De Y hecho, dime. ¿verdad? Si tú te tiras de un avión, yo tengo mucho miedo a las alturas y si me tiro de un avión, lo más difícil es tirarme, pero ya luego el cuerpo cae. Aunque tenga miedo, no tengo que tomar ningún tipo de decisión ya, ¿no? En cambio, en la apnea o en la escalada, cada aleteo o cada movimiento es una decisión de sí o no. ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? Es una lucha constante de contigo mismo, ¿no? Hasta que aprendes a entender que la mayor parte de las cosas de las inseguridades son excusas, ¿no? Cuando no estás realmente comprometidas tu seguridad, ¿no? Pero ese es el aprendizaje, ¿no? Yo cuando he escalado alguna vez me daba miedo que la cuerda no me aguantara y mis amigos me decían, esto aguanta un coche, tío, no te vas a matar. Pero bueno, yo no confiaba en la cuerda y en el arnés ni en nada, ¿no? Pues en la apnea pasa lo mismo, es ese trabajo, pero cada aleteo te alejas de la superficie y estás continuamente debatiéndote contigo mismo. Mira, y hay una frase que a mí me quedó hace poco que estuve participando en una conferencia en Argentina. Y es que era una conferencia de movilidad, movimiento, era como del mundo más circense y me tocó practicar acroyoga. Y uno de los chicos que es también practica acroyoga, pero o sea, yo lo practiqué en ese momento puntual, él ya sí lleva mucho tiempo de experiencia. Y él me decía, lo bonito de la acroyoga es que tienes que confiar sin que haya evidencia muchas veces. Y me parece que lo bonito de justamente de la apnea es una de las cosas más bonitas que se hace en pareja, porque tienes que confiar en esa otra persona que está allí para ayudarte en caso tal de que algo salga mal, pero que en muchos casos tienes que confiar sin evidencia, porque realmente, a pesar de que puedas saber lo profesional que es esa otra persona, confías en ella ciegamente porque si algo sale mal, esa persona es la que te puede llevar a la superficie y sacar el rostro del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa vivencia de ese deporte a dos, donde pones tu confianza en esa otra persona? ¿Cómo eso, primero, te ha afectado a nivel profesional, o sea, a nivel deportivo? ¿Y cómo también ese nivel de confianza lo has llevado también a otras áreas de tu vida? Bueno, yo creo que lo primero es tener la seguridad en ti mismo de conocerte muy bien, ¿vale? Esa es la primera seguridad, siempre digo que es uno mismo, ¿no? Porque tú puedes confiar en una persona que te pueda sacar, pero tú tienes que tener el conocimiento para saber lo que estás haciendo y a lo que te estás exponiendo, ¿no? Obviamente, un gran escalador es capaz de hacer una vía en solo cuando lo ha repetido miles de veces, ¿no? Si eres un principiante y haces un solo, pues las probabilidades de matarte son muy altas, ¿no? Entonces, los apneístas vamos muy profundo, vamos solos, hay oscuridad, no vemos nada. Y entonces esos son miedos que aparecen, a quien le afecten más o menos, pero eso se trabaja mediante la exposición y la repetición, ¿no? Y además tenemos la ciencia de nuestro lado. Aunque no haya evidencia de que nuestro compañero sea capaz de sacarnos, que sí, porque nos conocemos, especialmente cuando ya vamos muy profundo, ya la gente que está alrededor de este tipo de récords, pues bueno, son gente que es experimentada, pero como dices, no hay garantía 100% de nada, ¿no? Pero bueno, la vida tampoco es difícil garantizar nada 100%. Por lo tanto, si nuestro nivel de exposición, digamos, al riesgo es estadísticamente bajo, yo siempre digo que la gente que dice, bueno, ¿qué posibilidades de morirte hay en un buceo profundo? Y yo hablo de porcentajes muy bajos, un 1%, un 0,5%, un 2%, pero si me dijeran, o si yo creyera que tengo un 50% de posibilidades de morirme cada vez que voy a hacer apnea profunda, no lo haría, porque el riesgo es excesivo. Prefiero seguir viviendo a practicar apnea, ¿no?
En cambio, si me dices, hay gente que sube al K2 y dice, no, bueno, uno de cada dos se muere. Hostia, pues bueno, tú te quieres exponer a eso y yo no. Lo que pasa que pueden ocurrir cosas, edemas pulmonares, quedarte enganchado abajo. Son miedos recurrentes que tenemos los apneístas de que haya una red fantasma y te quedes enganchado y no puedas subir. Normalmente no ocurre. Además, ¿Qué es una red fantasma? son redes abandonadas por pescadores que se han quedado enganchadas y que pueden quedar en el medio del mar. Pero bueno, no es lo habitual y conocemos bien los fondos y demás, ¿no? Pero bueno, podría existir la posibilidad, ¿no? Pero son miedos que te asaltan, ¿no? Y si cuando esté a 100 metros me viene un tiburón y me arranca la pierna, ¿no? Bueno, el conocimiento nos dice que los tiburones generalmente cuando ven algo huyen, ¿no? Porque son el medio marino, un animal herido contra otro animal está muerto. Por lo tanto, tiene que tener muy claro qué es lo que... Y en medio de la nada normalmente no suelen estar, ¿no? Entonces, bueno, racionalizamos algo emocional. Nuestro cerebro nos dice, nos va dando excusas, ¿no? Una red fantasma, un tiburón, la soledad, la oscuridad, y si no veo y me desengancho, siempre te va a dar excusas para que no lo hagas, ¿no? Entonces la apnea a mí me ha ayudado a conocerme mejor, a no darme excusas algunas veces, ¿no? La apnea, digamos que cuando eres muy principiante, todos son excusas. No he comido bien, no he descansado bien, me doy la vuelta porque no estoy seguro, mi compañero a lo mejor no es tan bueno como yo creo. Siempre hay una excusa para darse la vuelta, ¿no? Y ese es el aprendizaje, ya está bien, es bueno darse la vuelta. Pero cuando llegas a mucho más nivel, el aprendizaje es inverso. Estás tan acostumbrado a que todas las excusas no me valen y por lo tanto siempre bajo, porque claro, no te puedes, hoy bajo y no, tienes que competir, hay que hacerlo, ¿no? Independientemente de que te encuentres mejor o peor. Pues digamos que te has acostumbrado a no, a no excusarte de tal manera que has de aprender a saber darte la vuelta cuando debes darlo, ¿no? Antes aprendías a no darte la vuelta, ya tienes que aprenderte a darte la vuelta, porque a lo mejor las sensaciones que tienes a cierta profundidad, 80, 100 metros, que vas a 120, ya estás cayendo, a lo mejor tienes ganas de respirar antes de tiempo, notas una corriente que no es la normal, hay una termoclina un poco diferente, hay un poco de consumo, y entonces tienes que valorar qué hacer. ¿Sigo para abajo, dándolo todo, o me doy la vuelta? Ahí también hay la lucha del ego. Yo me acuerdo muchas veces que iba a entrenar con apneístas que eran un peor nivel o nivel más bajo que el mío, y yo decía, bueno, voy a hacer una bajada de 110, ¿no? Y iba bajando, estaba en 80, y todo me decía, date la vuelta. Pero mi cabeza me decía, no te des la vuelta porque estos están esperando que el Miguel Lozano baje de lo que ha dicho que va a bajar, ¿no? Y esa lucha del ego, de, hostia, no voy a quedar mal, pues bueno, aprendí también a, oye, a mí no me tiene que condicionar lo que los demás piensen, especialmente cuando hay un riesgo vital, ¿no? Y bueno, ese es el juego también, ¿no? El ego, la lucha, las fugas de poder cuando te enfrentas a situaciones complejas. Bueno, y bueno, eso es el aprendizaje también que he ido sacando, extrayendo durante estos años. Creo que justamente lo bonito yo creo que en cada práctica deportiva, ¿no? Así yo siempre intento hacer como la analogía en el mundo del entrenamiento y en el mundo del entrenamiento prácticamente todo es transferible, ¿no? Tú haces unas sentadillas y te vas a poder parar mucho más fácil de una silla. Haces natación y te vas a hacer más fuerte también indirectamente en el entrenamiento de fuerza y viceversa. Entonces, una de las cosas más bonitas de este tipo de prácticas, sobre todo que son tan introspectivas como tú lo decías, es justamente que te conoces mucho más a ti mismo. También tienes esa capacidad de confiar mucho más en las otras personas, a pesar de que es una práctica deportiva, luego eso también lo transfieres a otras áreas de tu vida. Y me gustan dos cosas que has mencionado, y es el tema de las excusas, que muchas veces en la escalada pasa mucho, ¿no? De que uno se busca excusas para bajar, porque a fin de cuentas nuestro cerebro nos quiere vivos y nos quiere cómodos. No quiere que tú sigas subiendo, quiere que te pongas en seguridad en el suelo y él esté tranquilo. Y uno se empieza a inventar excusas. Yo recuerdo que cuando yo escalaba mucho con un amigo en Texas, y él me decía, yo le empezaba a decir, no, es que ya no puedo, no aguanto más. Y él me decía, David, claro que sí puedes, hay una piedra a la derecha, no te busques excusas, empuja con la pierna izquierda. Y cuando vas luchando contra todo eso, te das cuenta que de pronto estás allá arriba. Pero tienes que haber luchado constantemente contra todas esas excusas
Y me encanta lo que has dicho porque luego suele pasar lo contrario. Cuando te haces muy bueno en algo, luego tienes que saber, me ha encantado la frase, tienes que saber darte la vuelta o regresar. Mm. Y pasa yo creo que en absolutamente todo, no solamente en los deportes, sino en la vida también. Muchas veces en los negocios o en el trabajo, saber cuándo parar y decir, bueno, hasta aquí llego yo, mejor me doy la vuelta y busco otra cosa. Claro, el Y conocimiento por te eso, permite eso. el saber, el transferir eso que desarrollas en tu práctica deportiva a otras áreas de tu vida, creo yo, y yo por eso siempre invito, sobre todo a las personas que son madres o padres, que pongan a sus hijos a hacer deporte, que los pongan a hacer cualquier cantidad de deportes para que experimenten todas esas habilidades, no únicamente a nivel de fuerza o de entrenamiento, sino todas esas habilidades que al final son habilidades sociales, porque te las puedes transferir a lo que es la vida. Y te quería preguntar algo sobre, porque hay una película que quien no la haya visto es espectacular. No sé si la traducción sería el último aliento, la última respiración, la última inspiración. Sí, No. The Deepest Breath, ¿no? La última inspiración. ¿Y qué tú crees? Que sé que conocías al chico que falleció, que era el que estaba ayudando al apneísta. ¿Qué falló ahí? O, generalmente, a mí me gusta hacer muchas analogías con aviones. Un avión para que falle o para que tenga un accidente suelen ser muchos errores continuos y casi siempre son todos errores humanos. Se habla de, creo que son 7 errores en cadena. ¿Qué falló en esa situación para que sucediera pues la tragedia que sucedió, que al final el chico terminó falleciendo? Mm. Bueno, Steven Keenan era mi socio de la escuela de Egipto y de forma recurrente, bueno, durante muchos años pues, entrenamos, competimos, y nos conocemos un grupo de apneístas y Steven y Alessia Zecchini pues eran buenos amigos y entrenábamos aquí y allí y vino a nuestra escuela durante un periodo de entrenamiento. Entonces ahí se organizó en el Blue Hole de Dahab, hay un agujero de unos 95 o 100 metros de profundidad en vertical donde entrenamos y a unos 60 metros hay un arco donde se puede cruzar a mar abierto, ¿no? Y tiene un recorrido unos 35 o 40 metros de recorrido horizontal, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner los apneístas con cierto nivel, que bajan 100, 110, 120 metros, que ya tienen un nivel como para pasar ese arco de forma recreativa, porque no es un poco para disfrutar y para un poco para exponernos de alguna manera, pero no es que supere nuestro nivel, al contrario, es mucho menos exigente con un buceo a mucha más profundidad. Entonces ponemos 2 cabos, uno a la entrada y otro a la salida, y bajamos, cruzamos el arco y salimos por la superficie, por el otro lado, fuera del arco. Siempre hay que decir que en la apnea, como en cualquier deporte, mira, la analogía con la escalada, ¿no? Tú en la escalada siempre estás seguro cuando estás atado al cabo, a la cuerda, ¿no? Y nosotros en la apnea deportiva no nos salimos nunca del cabo, vamos atados al cabo guía y hay un sistema de contrapesos, pues si nos tuvieran que subir y de ahí nos salimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la seguridad está prácticamente garantizada. ¿Qué ocurre? Que si tú escalas y en un momento decides desengancharte y ir a otra cuerda un poco más allí, si en ese camino te caes, te matas, ¿no? Pues esa analogía es lo que ocurre cuando nos salimos de un cabo y pasamos a otro cabo cruzando cruzando un arco subacuático, pues que bajamos por aquí, cruzamos por aquí donde durante un momento no estamos enganchados y subimos por el otro cabo. En este caso, pues hubo una descoordinación cuando llegó la apneísta de seguridad, aunque no era necesario que Steven Keenan estuviera a 50 metros de profundidad. La seguridad la hacemos siempre entre 20 y 30 metros, no hace falta bajar tan profundo. Pero bueno, como queríamos hacerlo bien, pues bajamos profundo. Y Alessia, por una cuestión de desorientación, al salir de ese arco, en vez de salir recto hacia el cabo de superficie, se fue hacia la derecha, creyendo que aún seguía bajo el arco. Entonces, en ese momento, que es una toma de decisión rápida, Steven, en vez de seguirla y acompañarla en el buceo y esperar a que ella perdiera el conocimiento para subirla y que ambos estuvieran seguros, sprintó a lo máximo que pudo para seguirla, cogerla y desde 50 metros subirla, lo cual es un consumo excesivamente alto, ¿no? Entonces, los otros administradores de seguridad que estaban en ese cabo que llevaba a la superficie subían y bajaban buscándolos, pero ellos estaban subiendo en diagonal. Por lo tanto,
perpendicular, llegando a superficie entre 70 a 80 metros de distancia de la boya donde estaban los administradores de seguridad. En ese periodo nosotros hicimos un reporte de 15 páginas de este accidente y determinamos que se tardó entre minuto y medio en encontrar a Steven, que estaba boca abajo y lamentablemente pues, había encharcado los pulmones y falleció. Yo he tenido amigos que han fallecido en apnea y esto fue un accidente muy trágico, pero a mí personalmente no me afectó como apneísta porque entendí que cuando sales de la seguridad de la apnea deportiva, pues tenemos unos ciertos riesgos y esa cadena de error que tú dices de descoordinación. Luego del accidente todo el mundo decía, bueno, habría que haber puesto un cabo entre cabo y cabo, podría haber luces. Bueno, sí, pero toda la vida llevábamos haciéndolo así todo el mundo. Y nadie dijo nada hasta que hubo un accidente, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es fácil opinar luego y lamentablemente los accidentes nos hacen aprender en algunas cosas, como por ejemplo, en 2013 falleció un amigo nuestro, Nick Meboli, un estadounidense, por un edema pulmonar. Cuando la mayoría teníamos a veces edemas pulmonares, teníamos sangre por haber ido muy profundo, el edema, el alveolo puede romper algún alveolo, y casi nos lo tomábamos un poco a broma, bueno, un poco un edema. Y cuando falleció dijimos, hostia, que te mueres de un edema pulmonar grave, ¿no? Y ahí la comunidad tomó conciencia y empezamos a poner protocolos, pues, trabajar, de bucear de una forma mucho más responsable. Entonces, bueno, sí que hubo errores, pero bueno, pues es un deporte muy joven y a veces, pues lamentablemente, se paga con este tipo de accidentes, ¿no? Oh, yo invito a cualquier persona de que nos esté escuchando, nos esté viendo, que vaya a llegar a la película porque es brutal. Más allá, no quiero me uno a lo que tú comentabas, no se trata de tenerle miedo al deporte porque es un deporte bastante seguro. Realmente si hay un deporte de riesgo es salir a la calle y caminar o montarse en un auto. Son cosas que hacemos todos los días y tiene mucho más riesgo. Entonces, pero para que vean la historia que había detrás de la chica y el chico es brutal además. Sea, la película es muy, muy bonita y además te enseña todo lo que hay en torno al deporte. Sí, es una historia Y bonita porque cuenta vidas de personas que tienen pasión por lo que hacen, ¿no? Y bueno, pues eh, viven su vida conforme a su filosofía y yo creo que también es un aprendizaje, ¿no? Para aquellos que están un poco perdidos a veces. mire, ya para ir terminando, Miguel, de verdad que todo es espectacular el deporte y cómo lo puedes transferir a otras áreas de la vida. Por eso yo siempre considero que cualquier persona, o sea, toda persona allí fuera debería practicar algún deporte, más allá de que entrenen o que se muevan o que salgan y hagan lo que quieran, pero que practiquen un deporte porque luego es transferible todo este tipo de cosas a muchos aspectos en la vida. Y te pregunto algo, porque la apnea en muchas ocasiones ha sido asociada, como ya lo comentábamos antes, de repente con la meditación, la conexión como más espiritual, sobre todo por ese momento en el que uno está allí solo, aislado, ¿no? En esas profundidades, en esa oscuridad también. ¿Cómo experimentas tú, cómo experimenta Miguel esta conexión durante tus inmersiones? Y si crees que la apnea en profundidad puede tener un impacto espiritual, y si lo ha tenido en ti, como deporte. Sí, bueno, para mí es una necesidad prácticamente, ¿no? Estamos continuamente rodeados de gente, de gente que habla, que dice cosas, que bueno, pues vamos cargando nuestro sistema nervioso central y de alguna manera cada uno tiene que buscar una válvula de escape, ¿no? Algunos hacen deporte, otros corren por la montaña, otros meditan, yo hago apnea, ¿no? Y intento explicárselo a la gente porque lo difícil de la apnea es vender la apnea, porque mi abuela sabe que si no respiras te mueres. Entonces esa asociación tan grande es difícil de romper hasta que no le argumento, ¿no? De por qué somos capaces como mamíferos de aguantar la respiración y siempre hecho de una forma segura, ¿no? Entonces, para mí, esa conexión entre el cuerpo, la mente y integrado en la naturaleza es muy potente y eso lo consigo solo con la apnea, especialmente la apnea profunda. Yo puedo sentir soledad, pero de alguna manera conectado a la vida con ese cabo que sería metafóricamente un cordón umbilical, donde tengo gente que me va a proveer la seguridad, pero tengo mi momento
de paz, ¿no? Y eso me recarga para lo que necesite hacer durante el día, ¿no? Y soy una persona social, no es que sea antisocial, no me gusta estar con gente, pero creo que hay algún científico evolutivo que decía que las ciudades, por ejemplo, son ecosistemas muertos, porque no hay ningún ecosistema que solo viva una especie, ¿no? O sea, no vas a la sabana y solo hay leones. Es que, y en la ciudad solo hay seres humanos, ¿no? Entonces eso como especie, pues tiene que ser dañino. Por eso la gente en la naturaleza reconecta un poco con su parte animal y también un poco los descarga de toda esa tensión. Y yo creo que la apnea es una actividad, porque incluso no puedo decirle que no hace falta que sea como a nivel deportivo, pero es una actividad que te permite esa conexión contigo, a nivel físico y a nivel mental y con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, llámale místico o espiritualidad, cada uno le puede poner el nombre que quiera, pero yo lo necesito para, bueno, pues para sentirme bien, para sentirme conectado conmigo mismo y también pues para coger fuerzas para mi día a día en esta sociedad un poco surrealista que vivimos, ¿no? Porque al final pasan cosas que no tienen mucho sentido y que, bueno, tienes que sobrevivir a ello, ¿no? Y creo que la apnea, bueno, pues la gente tiene que darle una oportunidad porque les puede, con el conocimiento adecuado, puede ser transformador, ¿no? No, y yo creo que lo que me queda de todo esto, sobre todo, es que lo que has mencionado de que todos necesitamos como esa desconexión y ese escape. Y a día de hoy es mucho más necesario en la sociedad en la que vivimos, hiperconectados, obviamente en ese entorno dopaminérgico, tener esos momentos de escape, sea que lo hagas en tu casa meditando durante 20 minutos, o como tú bien decías, subiendo una montaña, haciendo apnea. La natación también es un deporte interesante de desconexión, la escalada Claro, también, porque estás allá arriba y estás claro, buscando, estás presente constantemente de lo que tienes que hacer, claro, la próxima claro. piedra que tienes que agarrar. Así que de Hay verdad que ha una, sido, dime. hay una necesidad de eso, ¿no? Y a veces si no tienes, hay gente que dice, bueno, ¿y dónde voy yo al mar, a la montaña? Coge, te estiras en el suelo, pones un poco de música, un poco de luz tenue y aprendes a respirar. Solo con esos 5 o 10 minutos de conexión contigo mismo ya te va a servir a pausar un poco, ¿no? Y luego ya, pues te puedes ir intentando descubrir, leer, buscar literatura, buscar gente con tus propios mismos intereses, pero posibilidades hay, ¿no? No hace falta que sea todo tan complicado. Te iba a preguntar una duda que me queda. Bueno, quería comentar el tema de que, claro, luego tienes que convencer a tu entorno en el caso tal de que las personas que quieran pues, practicar apnea, de que seguro te comentaba la anécdota que había tenido con mi madre, porque claro, luego ya al rato se dio cuenta de que estaba buceando, pero no tenía bombona. Y ahí fue que me preguntó que si era seguro o no, y allí fue cuando yo le dije, o sea, hay cosas más peligrosas, salir a la calle, subirse a un auto, probablemente tenga riesgos más elevados, pero lo hacemos todos los días, pero porque es parte de nuestro día a día. Hay otro, aquí creo que en el Golfo de México, no recuerdo ahora el nombre del país, pero hay otro Blue Hole, ¿no? En el Eso Golfo de está México. en. Hay uno en Bahamas, que es el Dean's Blue Hole, que está una isla que se llama Long Island. Es ahí donde solemos competir porque tiene mucha accesibilidad y mucha profundidad, aunque es un sitio un poco remoto, pero digamos que tiene un acceso muy bueno para ir muy profundo y tiene 200 metros de profundidad. Y las condiciones son muy buenas, ¿no? Y luego hay otro en Belice. Lo que pasa es que El de está un Belice. poco más retirado de costa y entonces ahí no se suele entrenar ni competir porque al final nosotros lo que buscamos es tener acceso rápido. Si hemos de navegar 3 horas para llegar a un sitio profundo, pues para eso vamos al medio del mar y cogemos profundidad antes que navegar tan lejos, ¿no? Pero los Blue Holes más conocidos para competición es el de Bahamas, el Dean's Blue Hole, el Blue Hole de Dahab, de Egipto, y luego muchos sitios en las Islas Canarias, en Tenerife, en el sudeste asiático, en Roatán, en Honduras, un sitio muy bueno para entrenar y competir. Entonces, bueno, necesitamos condiciones climatológicas, orográficas y logísticas, que haya equipo, gente, material para poder hacer este tipo de apneas profundas. Y para la apnea recreativa, simplemente que haya un instructor o un centro, una escuela que siga una metodología para poder enseñar a cualquier persona. Miguel, y si hay alguien que nos está escuchando y quiere adentrarse en este deporte, ¿qué recomendaciones
le daría a esa persona para que se pudiese iniciar en la apnea profunda? Yo creo que lo principal es hacer un curso de apnea. Igual que haces un curso de buceo, pues en un curso de apnea te enseñan la base de la apnea deportiva recreativa, que sería la respiración, la relajación, el conocimiento, la técnica, la compensación de los oídos, el aleteo, la seguridad. Entonces, todo eso es la base para que tú, aparte de que te certifiques, puedas ir a cualquier centro de buceo de apnea del mundo y poder entrenar y que salgas con un instructor a entrenar o con un grupo de gente, sino que además te da el conocimiento para poder bucear de forma autónoma con un compañero, irte y saber cómo hacer la seguridad del compañero, cómo mejorar, cómo entrenar, y de esa manera tienes una buena base. De la otra manera, la ignorancia generalmente produce una reducción del rendimiento. No solo un accidente, que también, pero normalmente la gente es muy cauta y se da la vuelta mucho antes de exponerse demasiado. Pero como pasa en la pesca submarina, la mayoría no llega a un gran nivel porque su percepción es de que están expuestos, tienen demasiados riesgos y nunca llegarán a su máximo potencial, porque su seguridad está comprometida y su conocimiento. Entonces, una buena base les va a permitir de no incurrir en riesgos y además poder mejorar el rendimiento. Nada, la verdad que ha sido increíble todo lo que has compartido. A mí es un deporte que me alucina. Me certifiqué estando en México y tengo ya muchas ganas de volver para seguirlo practicando y esperemos que en algún momento podamos coincidir. Invito a todas aquellas personas que no han visto la película que la vean para que entiendan un poco más de qué se trata el deporte y que luego, pues si tienen el acceso a practicarlo, que lo practiquen. Miguel, agradecido enormemente. Yo siempre me gusta que sean mis invitados los que se despidan. Tómate el tiempo que creas que sea necesario para despedirte, para recordarle a la gente dónde pueden seguir todas tus aventuras, tus récords, todo lo que de repente te dedicas a divulgar sobre el tema o cómo te pudiesen contactar de repente para formarse contigo en caso tal de que estén cerca donde estés dando una formación. Bueno, lo primero agradecerte que me contactaras para poder hacer esta charla. Además, desde entonces, aunque hemos tardado un tiempo poder coordinarnos, pero te he ido siguiendo y me gusta mucho lo que haces y porque nos da conocimiento. Mira que yo he tenido nutricionistas y todo, pero bueno, es normal, todos tendemos a hacer cosas que a lo mejor no son lo mejor y se agradece gente que te da ese contenido que es informativo, ¿no? Eh, y luego la curiosidad, ¿no? Que tengas esa curiosidad por la apnea que haga que puede llegar a otras personas que también la puedan tener y que esta charla les despierte algo, ¿no? Para poder contactarme, pues tengo mi web, que es miguellozano.com y mi Instagram es Miguel Apnea. Y bueno, por ahí pueden acceder. Yo doy cursos principalmente en España, tengo escuelas en Egipto y en Canarias y viajo mucho por el mundo. De hecho, en un par de semanas estoy en Playa del Carmen, en México. Luego estoy en Egipto, luego voy a República Dominicana. En invierno estoy viajando mucho fuera de España y en verano estoy más en España. Y luego, por ejemplo, ahí en Chile tenéis a Daniel Arias, que es un buen amigo mío, que es un gran apneísta. O sea, cada vez hay más gente en todo el mundo que entrena, que compite, que están a muy buen nivel y que pueden formar, ¿no? Entonces, bueno, siempre digo que si tiene alguien duda de si sí o si no, que tiren por el sí, que esa curiosidad seguramente los llevará a algo increíble que no creían que fuera con ellos, ¿no? Y cuando lo prueban dirán, la mayoría, siempre hay alguien que no, pero la mayoría dirán, hostia, esto, ¿cómo he estado tanto tiempo sin probarlo, ¿no? Porque es una experiencia muy potente. Sí, y yo estoy seguro al final, Miguel, de que aun cuando si no, o sea, si no les termine gustando, porque puede pasar que no les termine gustando la práctica deportiva, algo se van a llevar de esa práctica deportiva que lo van a poder incluir en otras áreas de la vida. Y eso es lo más bonito al final de todo. Pero que no dejen de Yo hago, experimentar. yo hago formaciones para empresas y los team buildings no los llevamos al mar, los llevo a una piscina y entonces trabajamos la parte mental, flotando, la relajación, el wetsuit y la mayoría salen alucinados de haber podido aguantar 2, 3, 4, 5 minutos de apnea y llegan a un punto de relajación completa que ni se podían imaginar, ¿no? Entonces ya casi no trabajamos en la parte deportiva, es todo terapia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la apnea, por suerte, tiene muchas vertientes y hay que irlas aplicando. Qué brutal. De verdad, agradecerte enormemente, Miguel.
agradecido por el tiempo. Hemos A ti. pasado prácticamente una horita aquí hablando solamente de apnea, del deporte y de cómo se transfiere todas esas habilidades a otras áreas de la vida. Te mando un abrazo enorme y espero que en algún momento logremos coincidir. Igualmente, y seguro que entrenaremos juntos en algún lado del mundo. Te convenzo. Seguro que sí.